Gracias, señor presidente. Saludo con complacencia a los señores ministros de Industria y Comercio y de Minas que nos acompañan y a los demás altos funcionarios del Gobierno Nacional. Señor ministro de Industria y Comercio, como usted verá, el tema de la negociación con los países de la cuenca del Pacífico para los aspectos agrícolas, que es lo que se está negociando, es de vital importancia para Colombia. Se viene expresando por parte de la SAC en declaraciones, en cartas, la solicitud de excluir los productos agrícolas de este acuerdo y que en ningún caso haya plazos de desgravación arancelaria, porque estos plazos simplemente abren un compás de espera al deterioro de la actividad agrícola, mientras que las distorsiones del mercado llevan décadas. Y yo quiero hacerle una pregunta concreta. ¿El Gobierno Nacional, señor ministro, va a atender esa solicitud de que en ningún caso haya plazos de desgravación, o ya tomó la decisión de consagrar los plazos de desgravación? Y esto es muy importante, porque una cosa es la exclusión de algunos sectores agrícolas o de alguna producción agrícola, como entiendo que se va a hacer con el azúcar a raíz de que México pidió la exclusión, porque generalmente las exclusiones no las pedimos nosotros, no las solicitamos nosotros, no las imponen los otros países que defienden a capa y espada sus producciones. Y otra cosa diferente es la desgravación de los productos. Para citar un ejemplo, ¿qué va a pasar en el caso del maíz, de la carne de cerdo, del frijol, productos que ya citó el senador Guerra, de la carne de res, que son sensibles para la economía colombiana? ¿Va a haber desgravación de esos productos, el sector lácteo, o van a ser excluidos? ¿Y qué va a pasar con el tema del azúcar y de la panela? El sector panelero es tan extenso y tan minifundista como el sector cafetero. Hay 350.000 familias en el país dedicadas a la siembra de la panela, frente a 500.000 dedicadas a la siembra del café, y eso le da a usted la importancia del sector panelero. Genera 1.700.000 empleos directos e indirectos, y el promedio de hectárea de cada campesino panelero es 3.5 hectáreas por finca. Se han dedicado casi 300.000 hectáreas en 26 departamentos de Colombia, más que los departamentos cafeteros, a la siembra del café. Hay 20.000 trapiches paneleros en estas fincas de minifundio. Como lo dijo el senador Villegas, el año anterior se importaron 350.000 toneladas de azúcar. ¿Cuál sería el impacto, senador Villegas, de estas 350.000 toneladas de azúcar? Que mientras que al productor colombiano, al panelero colombiano, al dueño de esa pequeña finca de 3,5 hectáreas, el costo de producción de la panela
le sale a 2.000 pesos cuando se importaron las 350.000 toneladas de azúcar, el costo de la panela en los grandes depósitos, en las ventas de panela, bajó a 1.000 pesos. Esto quiebra a cualquier pequeño productor. ¿Y por qué hubo esta reducción de 2.000 pesos a 1.000 pesos? Pues simplemente porque hubo un exceso de azúcar y parte de esa azúcar ilegalmente y sin control se dedicó a la elaboración ilegal de la panela. Es como si se le echa agua a la leche. Panela que no es de igual calidad porque está combinada con el azúcar refinada, y panela que obviamente quiebra a los cañicultores que se dedican a la elaboración de este producto, que es básicamente un producto popular. Esto para hablar solo de ese tema. En el tema de la carne de cerdo, México produce 100.000 toneladas de carne de cerdo. Chile, 50.000 toneladas de carne de cerdo para exportación. Nosotros no exportamos carne de cerdo. Nosotros no alcanzamos a producir la carne de cerdo para el consumo nacional. Por supuesto, si hay una desgravación frente al tema de la carne de cerdo, va a haber una quiebra inminente del sector porcícola colombiano, que está generando miles de empleos y que ha venido creciendo especialmente en los departamentos del oriente del país. El tema del maíz es un tema sensible para Colombia, y para nadie es un secreto que uno de los mayores productores de maíz es México, porque en la dieta de los mexicanos el maíz es absolutamente prioritario y fundamental, como lo es el frijol. Entonces queremos saber si el gobierno va a hacer caso omiso a que no se haga la desgravación de estos sectores, incluyendo el sector lácteo, o se va a hacer la desgravación arancelaria a pesar de los ruegos de la Sociedad de Agricultores Colombianos, porque eso sería, como ellos dicen, dar un compás de espera simplemente para la quiebra de nuestro sector agropecuario, que para nadie es un secreto, tiene un atraso de 50 años frente a países como México, y está absolutamente atrasado frente a un país que se ha vuelto gran exportador de alimentos como es Chile, y frente a un país que tiene un crecimiento anual del 7% sostenido como es Perú. Quiero también preguntarle al señor viceministro de Agricultura si el gobierno nacional va a cumplir con el compromiso que suscribió el 15 de diciembre del año 2009, cuando en el acta de compromisos del Ministerio de Agricultura y el sector panelero nacional, en el punto 2, dice: generar las acciones correspondientes para la consecución de 15.000 millones para la promoción al consumo nacional e internacional del producto. En ese entonces fue suscrito por el ministro de Agricultura, Andrés Fernández Acosta, y por lo menos 10 senadores de la República, en una subcomisión que creó el Senado de la República. Estos son acuerdos
del gobierno y del Estado colombiano, pero no es para burlarse de ellos, señor viceministro de Agricultura, porque de esto ni siquiera la cuarta o quinta parte se ha cumplido, creo que absolutamente nada. Entonces, ¿en qué queda la credibilidad del gobierno nacional, del Estado colombiano, frente a sus propios agricultores? Es bueno decirle al país si se va a cumplir con este compromiso o si se necesitan más paros. Ahora un paro del sector panelero que se extendería a más departamentos del país que el paro del sector cafetero para cumplir con estos acuerdos suscritos en representación del Estado colombiano por el gobierno nacional. Finalmente, quiero expresar, señor ministro de Industria y Comercio, que usted es el ministro de la Industria también. Y como dice el orden de la nomenclatura, es de Industria y Comercio. No puede quedar la sensación en el país que el Ministerio de Comercio Exterior se dedique únicamente a la suscripción de acuerdos y que someta permanentemente a la zozobra como se está sometiendo a los agricultores colombianos, y no lo digo yo, lo dice la Sociedad de Agricultores Colombianos, la SAC, lo dicen los azucareros, lo dicen los maiceros, lo dicen los campesinos de Colombia, lo reflejan los paros que hay. El sector de la industria de alimentos es un sector importante y fundamental. Industria de cárnicos, industria de alimentos procesados, industria de insumos para engordar los diferentes animales que son producto de transacción. Todo ello constituye una gran industria y obviamente el Ministerio de Industria y Comercio debe preocuparse por la industria colombiana de alimentos, por la seguridad alimentaria nuestra, por la subsistencia de miles de trabajadores que trabajan en la industria panelera, en la industria cafetera, en la industria porcícola, en la industria azucarera, en la industria maicera, en fin, en todas estas industrias, y que no quede la sensación como está quedando de que el Ministerio de Industria y Comercio se ha dedicado a la firma de suscripción de acuerdos donde se entregan las franjas de precios, las barreras arancelarias, donde se entrega todo para que ingresen los alimentos de otros países y donde además Colombia no está preparada en el tema fitosanitario, que es más que una barrera arancelaria, la verdadera barrera de estos TLCs para impedir, eso sí, que ingresen nuestros productos a los países con los cuales nosotros suscribimos acuerdos. ¿En qué va a quedar, señor ministro? Y esta es otra pregunta concreta, la franja de precios para los productos distintos al azúcar. ¿En cuáles opera la franja de precios hoy y en qué va a quedar? ¿O eso también va a ser la crónica de una muerte anunciada para que la franja de precios desaparezca hacia el futuro? Quiero finalmente, señor presidente, coadyuvar la petición del senador Villegas en el sentido, si están aquí en la sala, de ofrecerle 5 minutos al sector azucarero y cañicultor de Colombia, en cabeza de quien ellos designen, para ser oídos por esta comisión y por el país que nos está escuchando. Entiendo que ya llegaron. Gracias, señor presidente. Termina el doctor Tamayo y le damos la palabra al comunista. Sí, presidente. Gracias. Es para solicitarle muy educadamente a los compañeros de comisión que, como ha dicho el doctor José Darío Salazar, se oiga por 5 minutos.